de una industria y de una casa es que la de la industria es variable. O sea, el factor de potencia varía según la cantidad de motores que esté activado, según la hora, según la industria. Hay industrias que tienen un factor de potencia constante a lo largo de la jornada y no necesitan estar compensando de maneras distintas el ángulo, digamos. Entonces, para la industria lo que se hace es se pone un gabinete con un banco de capacitores y según la demanda del ángulo que se necesita es la cantidad de capacitores que se pone. Hay una manera que es, son escalonados, digamos, son por bloques. El factor de potencia en un gabinete se lo pone, por ejemplo, por dar un ejemplo, de 1 a 10 se usa un grupo de capacitores, de 10 a 15 otro grupo de capacitores, se los van sumando, y de 15 a 20 otro grupo. Entonces de esa manera se mantiene siempre dentro de un rango el ángulo, el coseno fijo. En cambio en una vivienda generalmente es más continuo todo, y no es que prendemos un motor de 10 HP en una casa y se nos va el factor de potencia. Entonces, al ser algo más tranquilo y equilibrado, entre comillas, una vivienda, se le pone un capacitor, se le calcula un capacitor y se lo deja todo el mes enchufado, se lo deja en un enchufe. En cambio, en la industria es un poco más complejo, es esta cosa que va saltando de grupos de capacitores en grupos de capacitores. Eso, básicamente. Bien, muy bien. Eso es porque ustedes van a ver cuatro de compensación de energía reactiva, digamos. Y hay tipos de compensación, y lo que dice acá tiene compensaciones individuales, hay compensaciones globales, compensaciones especiales, que son más bien automáticas, que son con la mayoría con banco de capacitores. Bien, ¿alguien más tiene para aportar? De lo que sea, de lo que ha tocado, digamos, o sea, no es condiciones gente, siempre estamos abiertos al debate o un poco al... Yo, un comentario nada más, profesor. Diga. La otra vez estaba viendo el caso, bueno, de un drugstore, una roticería, algo era, que estaba hablando con el cliente, me decía que los aparatos ahora, por ejemplo, todas estas heladeras que se usan en roticerías, en carnicerías, ya vienen compensadas de fábrica. Ya traen, por ejemplo, estas Ginerro, estas nuevas que vienen, que son exhibidores verticales para gaseosas, bebidas. Me decía él que ya vienen, era un vendedor de M&A, me acuerdo. Me decía que ya vienen compensado el factor de potencia, ¿será verdad? Ya traen capacitores. Puede ser lo quiero de las pocas los factos como este me he tocado no lo conocía, porque una forma de compensar individual, es decir, compensar directamente en aquellos artefactos que generen un nivel de energía reactiva, digamos, ¿no? Entonces la tengo que compensar. Y de una manera de manera individual, que lo haga ya en el artefacto, digamos, con el ADN, con el inhibidor o lo que sea. No es descabellado. Es más, ¿alguna máquina con un ventilador de techo? ¿Cómo? ¿Hay un colocador, un ventilador de techo? Yo coloqué ventiladores. ¿Y en lo que has colocado alguna vez un capacitor fuera del de arranque? Es que en vivienda, profe,
se colocan generalmente, cuando se hace la corrección de parte de potencia, se conectan capacitor en paralelo, por ahí en los ventiladores, en algún toma, o en algún artefacto, digamos, se va a conectar, algún artefacto, se usa eso, digamos, se conecta en capacitor en paralelo. Bueno, es que es el concepto. Muchas veces los electricistas... Profe, no sé si yo soy o lo escucho cortado. Yo solo lo escucho cortado. Cortado. A ver, se le escucha cortado, profe. No, yo te cortado, profe. Bueno, denme 30 segundos que revise el mod. ¿Ah? Evidentemente. Mira qué lindo quedó mi dibujo, Poli. Pero ¿dónde está abuela Cerdita? ¿Qué es particular, Daniele? Sí. ¿Por qué es particular, lo que dice el profe, la instalación de ventilador de techo? No escuché bien lo que decía. No, Raúl, es que en particular te dicen por ahí que el ventilador de arranque, por ahí le cambian el capacitor y a esa, por ejemplo, cuando instalan ventiladores le conectan capacitor en paralelo para corregir el factor de potencia. Por ejemplo, es en vivienda grande, a mí me tocó hacer en vivienda grande, no, pero claro, no es particular, digamos, un capacitor para un ventilador. No, pasa que el capacitor en el ventilador de techo se lo usa para darle el arranque, la potencia, digamos, por ahí, claro. O sea, todos los ventiladores tienen, nada más por ahí cuando te dicen anda mal claro, cuando te dicen que el ventilador anda despacio y si me está fallando el ventilador, vale, cambia el capacitor, le ponen un poquito más grande y si quiere resalir el techo, digamos, pero es eso. Bueno, los de pie también traen capacitores, ¿no? Claro, es que tienen el mismo funcionamiento. Claro, me imagino que el techo debe tener una potencia un poquito más grande, supongo. Por el espacio que tiene que ventilar, debe ser un motor un poquito más grande, me imagino. Si no me equivoco, vienen de 5 micros o 3 micros, algo así. 0,2 microfaradios. Claro, creo que el de más grande que había visto es de 1,5 o 1. Tiene razón, son chiquititos, digamos. ¿No? ¿Hablando de HP o de vatio? No, uno va al... De faradio. Uno va a la está hablando del capacitor. 0,2 microfaradios del capacitor. Chiquitito. Sí, no, son 220, 0,2 microfaradios. Así vienen. Claro. Que vienen más chicos, pero según la tensión. ¿Y ese tenés que agregarle al ventilador de techo o ya vienen con eso dentro? No, vienen, los ventiladores de techo vienen con ese capacitor y lo único que hace es reemplazarlo y se lo conecta en paralelo con el circuito. O sea, tienen dos bornes donde se lo conecta al capacitor. Claro. Y ese cuesta 2 mangos. No sé cuánto cuesta un ventilador de techo, está 12.000 pesos. No, es re barato, es Raúl. Cuesta, ¿cuánto? ¿600 pesos? No, 200 pesos. No, 200 pesos, 150 pesos. Claro. Los romanos eran muy buenos bañándose. Y tú eres romano, ¿no? Sí, George. Vamos a darnos un baño romano. Bueno, hay clientes a IND que prefieren seguir pagando, dice que sale más barato seguir pagando la multa por factor de potencia que arreglarlo. Claro, en la casa sí es así. En la industria no. En la industria los factores de potencia se van a la mierda. Claro, no, en la industria debe arrancar la cabeza. Sí, ahí sí conviene poner un banco de capacitor. Pasa que el banco de capacitores no tan solo te saca la multa, sino que
Si vos tenés una red bien balanceada, los motores tienen más arranque, tienen más momento de arranque, tienen todo, o sea, no hay tanto desfasaje y te funciona mejor la industria, o sea, te conviene. En el caso que quieras hacer regulaciones de velocidad y todo eso, es mucho mejor que la red esté lo más balanceada posible. En la casa directamente te compra electrodomésticos tipo A y ya vienen compensados. La verdad que desconozco si el tipo A viene con capacitores o no. Sí viene. Vienen con capacitores que compensan, ya sale la señal limpita. Sí, esa es una de las características, por eso es más caro también. Pero bueno, nadie se compra A, creo que la mayoría se compra C o D. Es muy caro. Pero creo que ya nos está saliendo mucho, por ejemplo, el D, ahora está viendo mucho B y C. Sí, es una diferencia de 5.000 pesos. Sí. Hay una diferencia entre 3.000 y 5.000 pesos más o menos. De un A a un D. No, la verdad ni Nadie idea. mira el beneficio a largo plazo. Seguro. Nadie mira el beneficio a largo plazo, todos ven el beneficio al momento, digamos. Claro. ¿Ahí se escucha bien, chicos? Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Bien ahí. Buenísimo. Entonces, tomando la idea de lo que había compartido Daniel, yo les decía que los viejos electricistas antes hacían una compensación individual, por ejemplo, el tema de los ventiladores de techo, colocando en paralelo un capacitor, por decirle, de 4 radios. ¿Está? Lo colocaban y era una compensación individual que se ponía directamente en el ventilador. Por eso no es lejano los cabritos de decir que hoy por hoy las heladeras, exhibidores y demás vengan ya con la compensación individual dentro de su gabinete, ¿no es cierto? Bien. La otra también, en el tema de las casas, ¿dónde se puede poner un capacitor en paralelo? Cualquier enchufe. En el tablero, ¿no es cierto? En el tablero, exactamente, para ya hacer una compensación de toda la instalación eléctrica de la casa. Que, por ejemplo, lo que decía Daniel al principio, eso no se puede hacer en una industria, también dependiendo de la industria, porque la carga en la industria va variando, ¿no es cierto? No hay el ritmo de producción, por ejemplo, un ingenio todo el año. En una fábrica, no lo sé, desconozco el tema del rendimiento o producción en una fábrica y más cosas, que eso hace que al ser variable la carga también sea variable la energía reactiva y por tanto va a ser la compensación que se va a dar. Entonces eso es uno de los parámetros que a mí me da los distintos tipos de compensación individual. Grupal o individual. Pero lo que tienen que saber todos ustedes es que la compensación de la energía reactiva se la hace a través de quién y cómo. ¿Qué elemento es el que me hace la compensación? ¿Qué dispositivo es el que pone la compensación de energía reactiva en la instalación eléctrica? El capacitor. El capacitor, muy bien, que puede ser un capacitor monofásico, un capacitor trifásico, puede ser capacitores monofásicos, puede ser un banco de capacitores trifásicos, monofásicos, pero siempre es una carga capacitiva la que hace la compensación. ¿Está? Vamos a ver algunas cosas de la parte teórica de todo esto. Igual nosotros vamos a hacer un trabajo práctico el día consultar, chicos. El día jueves hay elecciones en las cuales ustedes deben ir a votar, obviamente, si deciden. ¿Qué hacemos con la clase el jueves? ¿Este jueves sería?
Este jueves son las elecciones, quiero saber cómo pone la mayoría. Yo no, yo de mi parte no voy a votar. Listo, no. Hacen una cosa, luego lo discuten ustedes a través del grupo WhatsApp y hoy, esta noche, me dicen que qué decide la mayoría, lo que decide la mayoría hacemos, ¿no es cierto? Y aquellos que deseen ir a votar lo pueden hacer, creo que está desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, algo así, abierto a las 1. Así que... Profe, ¿sigue vigente eso de que si uno no va a votar que pierde... ¿Sigue vigente eso de que si uno no va a votar que pierde chance de rendir examen final? Porque antes era así. Desconozco. Por eso les digo, luego me lo comentan ustedes en el grupo de WhatsApp, tratan de hacer la cosa mayor y me dicen, no, profe, el juego lo tenemos normal y continúa. De todas maneras, el juego vamos a ver un trabajo práctico que es sobre el tema de corrección de factores de potencia, 3 o 4 ejercicios donde ustedes lo van a poder resolver. ¿Estamos? Igual como ven clase, yo les voy a explicar cuál es el espíritu de cada ejercicio y ustedes lo van a resolver. ¿Está? Bien, profe. Bien. Hay algunos conceptos previos. ¿Qué creen que tenemos que ver acá en lo que es la naturaleza de la energía reactiva y el factor de potencia? ¿Qué tema entra de lleno todo esto? ¿Qué haremos hincapié en todo esto? Cargas inductivas. ¿Se acuerdan del triángulo de potencia? La potencia en el reactivo. Perdón, en la capacidad. PQ y este, sí. ¿Se acuerdan del triángulo de potencia? Sí. Esto si teníamos una carga... Los catetos son PQ y la hipotenusa es S. Donde esto era S, ¿qué era S? Aparente. Bien, ¿en qué se medía S? Volt ampere. En volt ampere. Bien. ¿En qué se mide la reactiva y en qué se mide la activa? Reactiva, la Q en volt ampere reactivo y S en vatio. En vatio la activa y en volt ampere reactivo. Muy bien. Bueno, y este es el ángulo de desfasaje que existía entre las señales, ¿no es cierto? El ángulo phi. Que el que nosotros estamos familiarizados con el coseno phi, ¿no es cierto? Que normalmente el coseno phi, denme un segundo. El coseno phi, el que no exige o en la distribuidora, ¿cómo debe ser? 0,86, que no es, profe. 0,92. 0,92 creo que. S mayor o igual 0,92. Pero eso es el coseno phi. El coseno phi de 0,92 existe un ángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo va a ser el arco 27 grados. ¿Cuántos grados es eso? 27. 20. 23 grados. Ah, 23. Yo no me acuerdo. No tengo la calculadora cerca. Calculadora. Sí, un ángulo chiquito. Métrica. Tiene que ser lo más chiquito posible. Coseno de... Sí. 92. Vamos acá. Arco coseno. 23,08 grados. Muy bien. Ese es el ángulo que tiene que formar entre... Vendrá a ser entre lo que es la potencia activa y la potencia aparente, ¿no es cierto? Entre P de 23 grados.
Obviamente va variando el coseno de phi, ¿no es cierto? Cuanto más chico sea el ángulo, más cerca el coseno de phi va a estar de 1, ¿no es cierto? Porque tiende S, si el ángulo es más chico, S, o sea, este es más chico, S se asemeja, si no, se asemeja a P, por lo tanto disminuye la potencia reactiva. O sea, cuanto más chico el ángulo, más cercano a 1 el coseno de phi. El coseno de phi, su valor absoluto está entre 0 o directamente como que es menor a 1. Está comprendido entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces, nosotros quiere la distribuida en realidad es que el coseno de phi sea lo más cercano a 1. Bien, ¿creen ustedes que la distribuidora pretende que el coseno de phi sea igual a 1? Una idea se han puesto a pensar que prácticamente es el P sean iguales, porque si cuando el coseno de phi es 1, Cuando está totalmente equilibrado, cero. la carga. cuando el ángulo es 0. Es cero, vale cero. Y si el ángulo es 0, P y S están en la misma línea factorial, Q es igual a 0. ¿Lo ven? Es la situación Bien, ideal, ¿y sí. por qué creen que la situación Lo ideal para ¿Por qué ED sería. Pero ahí está, y quiero saber por qué no es ideal para ED. O sea, técnicamente hablando. ¿Qué un Y cap? porque Porque la si potencia. disminuye va a tener mayor consumo. No, porque la potencia, según yo, va a ser la aprovechada. A ver, cuando arranca un motor, la energía reactiva se Sí. la usa para el arranque y la activa se la usa para cuando ya está estabilizado. Esa energía reactiva la absorbe EDET, entre comillas, y no se la cobra. Entonces, lo que quiere EDET es que esa energía reactiva sea la mínima posible. Bien, está perfecto. LED quiere, por demostrado ejemplo, que esa energía reactiva tiende a ser. Pero ¿por qué? Según nos contaba el ingeniero Small, las empresas distribuidoras compran potencia energía. aparente. Sí, seguí. ¿Las empresas distribuidoras qué? Compran potencia aparente. Potencia reactiva viene a ser ingeniero Muy bien. ¿Y qué venden? activo. ¿O qué Venden facturan potencia activa? aparente, digamos. Claro. Pero facturan la activa. No, claro. no. La activa. La activa. Claro, exacto. Bien Consumo. explicado. Muy bien. Realmente eso es, chicos. EDET hace esto. EDET, EDESA, EDESE, lo que sea. EDET compra esto. ¿No es cierto? O sea que EDET ve toda esta energía reactiva como pérdida. Porque ¿qué hacen? Ellos facturan esto. La activa. Entonces, por eso las distribuidoras exigen el coseno de phi de 0,92 para arriba, de que sea 1. ¿Por qué? Porque ellos, para brindar, ¿qué pasa si aumenta? Dado ejemplo, acá lo vamos a ver gráficamente. ¿Cuál es la diferencia entre el triángulo en negro y el triángulo en rojo? El ángulo.
El ángulo, La muy Q bien. es más grande en el rojo, sí. Bien, el ángulo el de negro es mucho más chico que el de rojo. ¿Cuál coseno es más chico? ¿O cuál es más grande? ¿Cómo el coseno phi negro respecto al coseno phi del rojo? ¿Quién es más grande, quién es más chico? Menor. El negro es menor. El negro es menor, ¿no es Claro, cierto? el coseno es Muy sería el tanto, cateto ¿cómo es el opuesto, digamos. ángulo? ¿Cómo es el ángulo? El ángulo del negro Menor. es menor que el ángulo del rojo. Ahora, ¿cómo las potencias con las P? Iguales. Iguales. O sea que, supongamos que esta es la casa, la de rojo en mi casa y la de negro en la casa de alguno de ustedes. En teoría, si las P son iguales, ¿deberíamos de pagar el mismo consumo? Sí, Sí, muy bien. Siempre que tengan la misma tarifa, o sea, en igualdad de condiciones, ¿no? Bien. Pero vamos a comparar ahora, ¿qué pasa con la Q de la negra y el Q del rojo? la casa roja tiene más motores, tiene más arrancadores, todo. Tiene más carga inductiva, por Sí. tanto tiene más energía reactiva. Entonces la Q del rojo es más alto. ¿Y cómo es la potencia aparente de una y la otra? La del rojo es superior. Igual. No, la S es más grande, la del rojo, porque Ah, la S. suponete, Sí, sí. lo hagamos matemáticamente, Pitágoras, el cateto vale 4 para el rojo y para el negro, y el del rojo, el del negro vale 3, suponte, y el del rojo vale 5. Claro, ¿Cuál es tiene más grande la cateto hipotenusa? mayor del rojo. ¿En el de negro o en el de rojo? Rojo. En el de rojo, la hipotenusa es más grande, o sea que la potencia aparente es más grande. Y creo que ahora me lo explico. Hemos analizado matemáticamente el triángulo de potencia, hemos visto el problema. Que para facturar lo mismo en el caso rojo necesita, le cuesta más energía instalada que en el caso de negro, por eso se paga un factor de penalización con respecto al coseno phi. Porque para facturar lo mismo, una P igual a 4, por ejemplo, en el caso de rojo gasta menos energía aparente, distinto al caso de rojo. ¿Lo ven? ¿Entienden por qué se compensa el factor de potencia? Pero EDET compra energía aparente, ¿verdad? Exactamente, porque EDET lo que compra es esta, la S. Y esta es la idea, mirá. EDET compra esta S. Sí. Y para abastecer la misma demanda, o sea, para facturar lo mismo, para recibir lo mismo en la cuenta de mi parte que de la casa de alguno de ustedes, le ha costado poner más energía en una casa que en otra para recibir lo mismo, ¿no es cierto? No es proporcional. No es decir que, bueno, para el que ha consumido poco de activa va a pagar más de boleta, no, si consume lo mismo. Lo que se está consumiendo más es energía reactiva. Por eso es la penalización, para tratar de compensar esa energía activa, perdón, ¿se entiende, chicos? Sí, ¿verdad? Es Bien. como, sería un cargo, digamos, que se cobra para tratar de no perder tanto, digamos. Exactamente, para no perder tanto. Igual, todas las pérdidas están estipuladas y están indirectamente metidas en la factura de todos los clientes. No es que solamente el factor de potencia la pagan los que tienen el factor de potencia bajo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguno ha analizado una boleta de EDET
En la parte de género que ¿Alguna vez dice con el factor de distribución, potencia? hay una parte de la boleta de género que dice transporte, distribución. Eso le iba a preguntar a Raúl que está en el tema. Hay una diferencia más o menos Sí, ahí. no, con respecto al factor de potencia. No, respecto al factor de potencia. ¿Alguien analizado alguna vez respecto a eso? ¿Qué pasa? Ustedes, cuando le van a cobrar la penalización del factor del bajo factor de potencia, ¿saben pagar penalización? No, no dice. No, Lo ponen como en una plata, observación. digamos. Está bien, pero ustedes lo pagan. O sea, si la boleta puede venir, viene un excedente que dice penalización por bajo factor de potencia y le cobran un ítem. Ah, sí, ¿Has sí. visto ese ítem en alguna factura? Sí, yo lo que sé es que, por ejemplo, el primer bimestre o primer mes que uno tiene un factor de potencia alto, viene una advertencia, dice, con respecto a meses anteriores, ahora tiene un factor de potencia más alto. Ese primer mes no lo cobran. Y a partir del segundo mes o bimestre ya lo empiezan a cobrar. Y ya aparece como una observación ahí el importe que dice otros cargos. ¿Y qué hago si no me aparece? ¿Cuánto es? Te compara un periodo respecto al año anterior. Te lo compara automáticamente. Dando un índice anual también. Pero les doy un ejemplo. Yo muchas veces he ido dando el tipo de carga acá en mi casa. Cuando cambio, por ejemplo, con los LED, tenía los tubos ¿cómo se llama? Antes los tubos LED, los fluorescentes. Los fluorescentes. Y tenía baja potencia. La penalización, supongo, le doy una porción por darle una idea para que tengan. Facundo, el jefe ahora. Hola. Se ha ido el profe, ¿verdad? Facundo Luque es el host, el nuevo host. Me encanta la nieve. A mí me encanta la playa y la nieve. La computadora del abuelo. No, lo que él está preguntando es si alguien ha analizado una factura en donde te avisa de que tenés el problema de bajo factor de potencia. Pero a mí no me aparece. Busca la factura tuya. Busca la factura tuya. Sí, sí, profe. Marcelo, buscala tu factura. Si la tenés a mano, buscala a ver si pagas factor de potencia. Sí, yo tenía, ese también le voy a pedir que en el grupo luego compartan entre ustedes en el grupo alguna factura que encuentren de su casa, de lo que sea, de algún vecino, de alguna obra que tengan, para ver si hagan factor de potencia o no. Lo vamos a tratar de corregir. ¿Qué les decía? Quería terminar de comentar. Por ejemplo, yo tenía un bajo factor de potencia. Y en el factor de potencia, suponte mi factura era de 1.000 pesos en su momento, ¿no? Me acuerdo cuando pagaba penalización. Y el factor de potencia, la penalización era 50, 60 pesos. Es decir, el factor de 2.500 pesos, puede ser que la penalización sea 200, 250, 300 pesos. ¿Cuánto vale para los que hacen corregir el factor en un hogar? Compro un capacitor, comprar una llave, como corresponde. Muchas veces si quiere espacio tablero se lo coloca ahí, si no se pone un gabinete aparte. ¿Cuánto cuesta entre manos de obra y materiales? Creo que material está 2.500 y mano de obra 2.500.
5.000 en total. Y yo creo que me Está cobrando barato. Si bien compro una gabinete, no creo, una llave tampoco. Si la llave vale 800, 900 pesos, una llave medio pelo, una bipolar de 2x10 o de 2x6. Si te compro de corte de 5.000, 10.000 pesos la mano de materiales, digamos, corregir el factor de potencia en una instalación domiciliaria. Sí, mejor pagar el carro. Hoy en día está costando 8.000 pesos. Bueno, hay 8 pesos. Es una monofásica trifásica. Para una trifásica. Trifásica, bien. Para una instalación trifásica se está cobrando 8.000 pesos. ¿Cuál es el concepto? Bien. ¿Cuál es el concepto? La gente no sigo para la presentación porque no voy a gastar en algo que es inservible, que no se ve, es difícil de explicar al común de la gente. Entonces lo hacen. Entonces por eso yo les digo, ustedes no crean que nosotros nos hemos puesto nuestra factura, por más que no paguemos penalización, una futura penalización del resto de los usuarios. Sí lo pagamos nosotros. Está incluido como no sé qué ítem en el valor de energía por kilovatio, o sea que sí lo pagamos. ¿Les queda claro eso? No crean que pagamos nosotros eso, sí lo pagamos. ¿Está? Bueno, de esto, chicos, me gustaría no darle tanta vuelta a la parte teórica, porque es igual esto en la aula virtual, ya no hay un manual y este otro manual de Schneider, ¿está? De cómo se lo mejora y demás, prácticamente lo mismo archivo, nada más que el otro está un poquito más desglosado y mejor explicable, digamos. ¿Cuál es la idea de esto, chicos? Ustedes entiendan. Vamos acá. Lo que es el factor de potencia. ¿Está? Es lo que yo les explicaba recién. Acá tenemos un triángulo de potencia. Tenemos una carga del tipo inductiva acá. ¿Cómo sabemos que es inductiva? Ustedes nos confunden. Normalmente nosotros cuando era una carga inductiva, la potencia lo dibujábamos así, ¿no es cierto? Pero también podemos dibujar de otra manera, así. Pero siempre y cuando se tenga en cuenta en el diagrama fasorial que la tensión vaya adaptada a la corriente. Obviamente es un caso ideal que es 90 grados. El ángulo es un ángulo phi. O sea, en este caso, si ustedes ven, B está adelantada respecto a una carga inductiva. ¿Por qué una carga inductiva? ¿Recuerdan la reglita mnemotecnia civil o hélice? ¿La recuerdan? Sí, profe. En el capacitor la corriente va adelantada respecto a la tensión y en la bobina la tensión va adelantada con respecto a la corriente. Bien. Muy bien. En este caso, si ustedes sacan una foto, primero aparece la tensión, por lo tanto una carga inductiva. Si fuera una carga capacitiva sería al revés. Esto sería I y esto sería B. ¿Está? Bien, no importa cómo lo dibujen el triángulo de potencia. Normalmente nosotros, o por lo menos yo me acuerdo los chicos de integración 1, es que siempre la dibujen como en el diagrama. A ver, acá en el diagrama. Acá tenemos los complejos y los reales, ¿se acuerdan? El diagrama de los números complejos, perdón, los imaginarios y los reales. Entonces, ¿qué pasaba? Si una carga inductiva, ¿por qué iba así?
porque se supone que la Q inductiva es positiva. En cambio, cuando iba para abajo el triángulo, siempre tengan en cuenta que P está dentro de los reales. La carga Q va hacia abajo, pero es negativa en capacitores. ¿Está? ¿Recuerdan eso? Acá tenemos la bobina, Sí, acá los cables, con respecto a la energía reactiva. ¿Se entiende? En el diagrama, en el campo de los complejos, donde tenemos imaginarios y reales. Pero lo importante es que ustedes recuerden que siempre esta reglita mnemotécnica. Que si la tensión adelanta la corriente, y si la corriente adelanta la tensión, una carga capacitiva. Se lo leen en la parte de civil o hélice, en cualquiera de las dos reglitas. ¿Estamos? Así que, bueno, es como para que lo recuerden. Bien. Vamos a ver, profe, lo que era ¿dónde, la definición del factor de potencia. ¿Dónde lo subió Sí. los apuntes esto, profe? ¿En el aula? Sí, ya te muestro. Acá. Unidad número 3, factor de potencia. Están los dos archivos ahí. Ah, ahí está. TP5. Bueno, Corrección de ahí potencia. tengo que reiniciar sesión de nuevo. Pero ahí están. Bien, muchas gracias. Bueno, el factor de potencia sale del triángulo de potencia, chicos, no queda otra. ¿Está? Esto es S, esto es Q, esto es P, esto es phi. O sea, sabemos el coseno de phi, esto adyacente es P sobre la hipotenusa que es S. Por lo tanto, es igual a eso, ¿no es cierto? Acá. Entonces, como es una igualdad, por eso que de ustedes, para saber lo que es S, a la potencia la dividen en el coseno phi para saber lo que es S. O si quieren calcular P, por ejemplo, lo que es la potencia activa, va a ser igual a S por el coseno de phi. ¿Estamos, chicos? Bien. Entonces, de ese del triángulo de potencia sale el coseno phi. Ya he explicado yo que cuanto más chico es el coseno de phi, el ángulo, perdón, por lo tanto, más grande el coseno de phi, más chico es el ángulo, menor es la carga reactiva que tiene ese triángulo, ¿no es cierto? Para el triángulo de potencia. ¿Se entiende? Y esa es la diferencia. Vamos a ver un ejemplo, lo que yo le mostré recién. Compartirles pizarra. Supongan que ustedes tienen P1, Q1 y S1. Es phi 1. Si tenemos dos triángulos de potencia que son dos distintas, digamos, lo vamos a superponer. Uno acá en la parte, bueno, no vamos a superponer. Supone la misma escala. Supongamos que P1 es igual a P2. ¿Está? Este es 2 y este es S2.
Pongamos que P1 igual a P2, o sea, la potencia activa es la misma. En ambos casos, vamos a ver que, por ejemplo, que es lo que hemos comprobado recién, que Φ1 es menor que Φ2. Por lo tanto, el coseno de Φ2 es más chico que el coseno de Φ1 por cuestiones de trigonometría. Nosotros supongamos que de rojo es el caso ideal, o sea que Φ1, que el coseno es 0,92. Y Φ2, obviamente, como lo ven acá, Φ2 al ser más grande, el coseno de Φ2 es más chico. O sea que, si yo lo superpongo acá, significa, ¿qué significa esta diferencia? En verde. ¿Qué diferencia es en verde? ¿Qué sería? Carga reactiva. Es una carga reactiva, pero ¿qué significa? Esa carga reactiva en verde, si ustedes lo ven, es la diferencia de la carga reactiva del triángulo 2, reactiva del triángulo en 1, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Eso no. Este es Q1, el negro es 2. O sea que la Q de verde es QD. ¿Por qué se llama QC? Q2. ¿Por qué se llama? A ver, vamos de nuevo. En rojo tenemos un caso ideal que es el coseno phi igual a 0,92. Está acá en rojo. En negro otro caso en el que evidentemente Φ2 es más grande que Φ1, ¿lo ven? A la clara están. Y suponemos que la potencia activa 1 igual a la potencia activa 2. Obviamente, en el triángulo de potencia 2, en el de negro, el coseno de Φ en 2 es menor que 1, por lo tanto el Φ es de 1. ¿Y qué significa este QC si yo supongo que en el caso 1 el coseno es 92? Esa diferencia en verde. Y el exceso que tengo. La carga. ¿Cómo? Y no viene a ser, representa la carga, digamos, lo que tengo de mal, el consumo. Bien, excelente. En realidad no es un excelente. Porque ¿qué pasa? En el caso 1 de rojo, tenés un coseno de phi de 23 grados. Y en el caso de negro... Claro, y en el otro capaz que tengo unos 30, digamos, no sé cuánto será la diferencia ese que tengo ahí. Vamos 40, por ahí así medio, por hacerlo medio guaso. ¿No es cierto? Bien. Evidentemente, como los 23 grados representan un coseno phi de 0,92, si yo tengo un ángulo más grande, quiere decir que voy a tener un coseno más chico. O sea que me está pagando penalización.
En el caso de coseno de phi 2 yo pago penalización. ¿Está? Bien. Ahora, yo le digo que QC es lo que está en verde esta diferencia. Es Q2 menos Q1, siendo Q2 la carga reactiva en el triángulo 2 y siendo Q1 la carga reactiva en el Q1. Recuerden que el caso 1 es el caso ideal, el caso mínimo que me exige EDET. No, claro, el ideal sería 1, que sea 0. Eso sería el ideal. Claro, es que el reglamentario. Claro, ahí el Q2 me está dando, digamos, la diferencia en el coseno del frío, o sea, la penalización que yo tengo que tener, o en el caso lo que tiene que valer la compensación que yo tengo que poner. ¿Sería así? Exactamente. Este QC, chicos. ¿Cómo perdón, no entendí lo que dijo Pablo? Reactiva. Profe, disculpe, no entendí cómo es lo que dijo Pablo. Yo entiendo ahí que el Q2, o sea, la diferencia del Q2 y el Q1, o sea, lo que me queda igual al QC, la diferencia es que va a ser igual a la compensación que yo tengo que hacer para que el factor de potencia sea el ideal, o en este caso el permitido. Eso sería lo que yo entiendo que representa. No sé si sea así, profe. Vos en el caso en rojo, en el caso en rojo, ustedes tienen un triángulo de potencia que presenta un coseno de 0,90. Que yo lo pongo acá. Un ángulo de 23 y demás. Está aquel que dije como mínimo EDET. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Todo? Sí, profe. Bien. Y yo después te planteo otro triángulo de potencia con una carga distinta. Evidentemente el ángulo Φ2 es mayor que el Φ1. Y aquí pongo, para darte un ejemplo numérico, Φ2 vale 30. ¿Ves que es grande que el Φ1 que vale 23? Como el Φ2 es más grande, el coseno de Φ2 es menor que el coseno de Φ1. ¿Y qué pasaba cuando vos tenés el coseno de Φ menor a 92? Tengo penalización. Días para penalización. Que dice reglamentación, prestación de servicio que nosotros Bien, y se compensa eso. Eso se lo compensa con una carga capacitiva. Claro. No, Raúl, lo que yo te digo es lo que él nos plantea, que en la diferencia que él pone, yo pongo que la diferencia es el valor de la compensación que yo tengo que hacer, ¿me entendés? O sea, la diferencia lo que pasa es que yo le entendía Q1 va a ser igual al QC, o sea, la carga que yo tengo que agregarle al QC para que se compense el factor de potencia. Eso es lo que yo digo, digamos. Claro, no, lo que pasa es que yo le entendía que eran dos casas iguales, o dos casas distintas, digamos, con la misma potencia activa. Claro. Entonces, por eso que yo decía, ¿por qué restaba la casa 1 de la casa 2? No entendía. Pero les explico básicamente lo que quería decir. Si vos tenés el triángulo de potencia así, y luego poniendo que el mismo, un triángulo de potencia así, supongo que es lo mismo, chicos. Debes mejorar mucho, pero aprobaste. Ustedes ven que, por ejemplo, Φ2 es grande que el Φ1, ¿no es cierto? Supongamos que el Φ1, el coseno de Φ1, que el mínimo reglamentario que exige y es 0,92. El Φ2 más grande, al ser Φ2 más grande que Φ1, el coseno de Φ1 va a ser más grande que el coseno de Φ2. Por lo tanto, para Φ2 tengo que pagar una compensación, tengo que pagar una penalización y compensarlo. Y lo que yo le decía es lo siguiente: ¿qué significa esta diferencia?
Esa es QC. El valor Yo de la tengo compensación. acá en negro Q1, negro, y en rojo tengo Q2. Evidentemente QC, cuestiones matemáticas, es la diferencia entre la carga activa del triángulo 2 menos la carga reactiva del triángulo 1. ¿Y qué significa eso eléctricamente? Si yo estoy teniendo que el caso negro, un caso reglamentario, el mínimo que pide DET, quiere decir que en el caso 2 estoy excedido. Ese QC, que es la diferencia reactiva, es la compensación que yo debo otorgarle a la instalación eléctrica para poder restablecer el valor del coseno de pi. Gauchamente podemos ¿Está? decir, profe, que el valor del ¿Qué es lo que capacitor que tengo que decía? poner. No, porque ¿No? eso es en potencia. Esto es Bueno, sí, potencia. los capacitores, sí, lo puedes comprar en valor de potencia o en valor de capacitancia, de las dos Ah, maneras. bien. Instalaciones eléctricas de baja tensión son motores eléctricos asincrónicos sobredimensionados que operan con poca carga o en vacío. Todo motor, como arranca, como lo decía Daniel, me inyecta una energía reactiva al sistema, que es inductiva, digamos, energía reactiva, y hace que crezca la energía reactiva, por lo tanto, yo disminuzca mi factor de potencia. Los transformadores operando con poca carga en vacío y las lámparas fluorescentes de descarga no compensan. ¿Está? Esas son algunas causas del bajo factor de potencia. ¿Cuál es la ventaja de recomponerlo, de compensarlo ese factor de potencia? ¿Qué Transformador, o sea, pasa? cuando uno, profe, Tratemos de ver acá. Sí. transformadores dice ahí, o sea, cuando uno deja conectado el cargador del celular, por ejemplo, está haciendo problema ahí. No, no tanto así, digamos. Eso te habla de distribución, eso. En la parte de distribución, ustedes han visto el paralelo de transformadores y demás cosas, Sí, la corriente sí, de circulación entre los paralelos. Hay cuestiones que un transformador tiene que operar cierta carga, puede operar menor en esa carga. Y todos hablamos los de transformadores transformadores, grandes. ¿dónde hay carga inductiva? Donde hay un bobinado. Y la mayoría de los artefactos eléctricos tienen bobinado, porque tienen transformador. Sí. Los cargadores celulares, no sé. Lo que si a usted se le ocurre tiene un bobinado. Y los bobinados es una carga inductiva. Ahora, vamos a ver la ventaja. Nosotros sabemos que P es igual a, si más estado trifásico, es 3 veces la tensión por la corriente por el coseno de phi. Q es igual a 3 veces la tensión por el seno de phi. Y bueno, sabemos que S va a ser 3 veces la corriente de tensión y la raíz cuadrada de P cuadrado por Q cuadrado. Pues cuestión electrotécnica, no sale acá. S, Q y P. Vamos a ver ahora las ventajas que voy a explicar en el triángulo de potencia. ¿Cuál es la ventaja de pasar de un triángulo en rojo ay Dios?
¿Cuál es la ventaja de pasar de un triángulo en rojo a un triángulo en negro? Fuera de compensa el factor de potencia. Traten de acá. Porque si entienden esto, van a entender todas las consecuencias. Porque hago que el ángulo sea más chico, profe, y por lo tanto tengo mejor aprovechamiento de la potencia que yo tengo consumiendo, o sea, bajo la carga y mejor el consumo, el rendimiento. Mejora el rendimiento de los equipos, de los transformadores, generadores. Claro. Mejor el rendimiento bajando el ángulo. ¿Qué más? Pero en ese ejemplo, ¿el ángulo es el mismo o no? No, es más grande, el de rojo es más grande que el de negro. Ah, bien. A ver, te lo voy a poner a la par uno a la par del otro. Ahí. Vos tenés un phi acá más grande y acá un phi más chiquito. Fuera del rendimiento y demás, miren. Y P se me acerca a ese, eso es lo que dice, digamos, o sea, lo que logro. No, fuera de eso. ¿Cómo es el P de negro respecto? A ver, vamos a ver lo que es el P de negro, el Q negro, el S del triángulo negro, en comparación de lo que es el P del rojo, el Q del rojo y el S del rojo. Supongamos que estamos trabajando. Y son menores. Evidentemente el rojo es un triángulo más grande. Y son menores todos. El P del rojo es más grande que el de negro, el Q es más grande y el S es más grande. Y aquí igual P, por ejemplo. ¿A qué hemos hecho igual P? 3U por I coseno phi. 3BI, 3UI, digamos, 3 veces la tensión por la corriente por el coseno de phi. Q es el producto de la tensión por la corriente por el seno de phi. Y la potencia aparente es 3 veces la tensión por la corriente. Además de tener un mejor aprovechamiento porque se acerca más a P, pasa también que disminuye. ¿S? La corriente. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente? En el caso, a comparación de la corriente con el caso en rojo. Claro, tengo menos corriente. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente en rojo es más grande que la corriente en negro. ¿Y qué significa que la corriente sea más chico? Quiero que empiecen a analizar. Esto es fundamental. Que la tensión es más grande. No, porque la potencia es más chica. Vos, la tensión es constante. Suponte que la tensión es constante. Ah, bien. La tensión es constante en el sistema. Se supone que es constante. Claro, 220 siempre, sí. La corriente pasa a ser más chica y siempre contan las ventajas de que sea más chica. Ya puede usar un cable de menor sección. El costo sería la ventaja, el costo. Por los cables y protecciones. Y bueno, también, todo profe, eso tiene que mejorar el perfil de tensión, ¿no? Claro, porque ahí abajo hago de cuenta que la I que tengo es I de proyecto, supongamos, ya me merma la I de corte y la I set. O sea, voy mermando costos, dimensiones de cable y demás. Esa ventaja me da. Hacer más chica la corriente, yo le empiezo en unas cosas que vamos a leer un poco. Disminuye la sección de los conductores, disminuye el efecto Joule, disminuye las pérdidas
disminuye el consumo de potencia, disminuye, ¿qué más? La factura de energía, alarga la vida de los conductores, de las protecciones, cambia todo el calibre ese. O sea, a comparación de base todo del triángulo de potencia, tienen que ver corriente más chica en comparación una de la otra. Entonces, ustedes al ver esto, vamos a ver lo siguiente. Las ventajas. ¿Dónde lo dice? Miren, reducción de la pérdida por efecto Joule. ¿A qué era igual la pérdida por efecto Joule? ¿Se acuerdan de máquina eléctrica? Cuadrado por R. ¿De quién dependía el efecto Joule? De la potencia activa, de la resistencia. La resistencia y la corriente. Del cuadrado de la corriente, chicos. El efecto Joule viene del cuadrado de la corriente. ¿Y qué pasa si disminuye la corriente? ¿Aumenta o disminuye las pérdidas por efecto Joule? Disminuye con el cuadrado, inversamente con el cuadrado. O sea que yo tengo menos pérdidas. ¿Lo ven? Que eso es una de las ventajas y lo ven acá, comparando dos triángulos en el dibujo. ¿Lo ven? Sí. ¿Se dan cuenta? Bien, esa es una de las ventajas. Vamos a ver acá un poco de fórmulas. Acá da un ejemplo para un contrato de potencia de 10 kilovatios mayor a 10 kilovatios, que puede, en este caso es una instalación trifásica, que se mide la energía activa y reactiva consumida en el mes y se establece un recargo para. ¿Qué se hace? Se mide la energía reactiva sobre, que es la potencia reactiva por unidad de tiempo, por eso dice kVAR por hora, lo divide en la potencia activa, ¿no es cierto?, por tiempo de energía activa, ¿no es cierto? Entonces el cociente de energía reactiva sobre energía activa, y ese cociente es mayor o igual a 0,426. ¿Para qué? Para que automáticamente ese factor de potencia debe ser mayor a 0,92. ¿Está? Si nosotros tenemos ese cociente, porque tanto no nos interesa la energía, no nos interesa tanto este índice, el que más nos interesa es el factor de potencia, que en nuestro caso debe ser, para que está dentro de lo reglamentario, debe ser mayor o igual a 0,92. ¿Está? Bien, entonces, al momento de hacer la compensación, acá, al momento de hacer la compensación, lo que yo les explicaba recién con los dos triángulos anteriores, esa compensación que yo tengo marcada acá, que ustedes lo ven, acá está el triángulo en rojo que yo les marcaba, acá está el triángulo en negro, y acá está la energía reactiva que ustedes tienen que compensar. ¿Está? La energía reactiva es directamente ligada o traducido en términos de un capacitor, que es el que ustedes deben colocar para compensar esa energía reactiva faltante. ¿Cómo? Bien. Vamos ahora, bueno, acá en el enunciado, digamos, del PDF, le explica todo lo que yo le expliqué. Miren, compara corriente con corriente, coseno phi con coseno phi, todos los análisis que nosotros lo hemos hecho previamente,
están explicados uno a uno acá, como para que ustedes lo terminen de entender. ¿Qué pasa cuando se corrige el factor de potencia? Cómo disminuyen las corrientes, las tensiones, en el caso que no las tensiones, cómo disminuyen las potencias, en el caso que las tensiones sean constantes, ¿no es cierto? Toda la explicación puesta acá. El tema del efecto Joule, la reducción de las caídas de tensión, porque si disminuye la corriente también disminuye la caída de tensión, porque la resistencia es constante, se entiende así. ¿Está? Bien. Vamos a ver el tema de las compensaciones, los métodos de compensación del factor de potencia. Y acá venía un poco lo que comentaba Daniel al principio. ¿Cómo podrían ser las compensaciones del factor de potencia, Daniel, que vos comentabas? ¿Cómo eran las compensaciones del factor de potencia, chicos? Y habían dicho que por banco de capacitorio o paralelo capacitor en paralelo en caso de domicilio, digamos, que era, por ahí era común verlo. Bien. En algunos comercios también, no tan solo en los domicilios, se hace el capacitor en paralelo. El capacitor en paralelo juega en muchos lugares, no tan solo en los domicilios, en comercio. Claro, bueno, yo me refiero a instalaciones domésticas fuera de lo industrial. Ojo, que en las instalaciones industriales también, si vos tenés bien separada la carga, y vos sabés que, por ejemplo, te doy un ejemplo, vos tenés una industria acá, y la tenés separada en 4 turnos, de lo que sea. En cada uno hay un tablero, suponte, ¿no? Y vos sabés que acá te salen máquinas, en este bloque. Todo de luminaria o cosas así que no me aportan la reducción del factor de potencia. Tal vez que a vos te resulte más conveniente, en vez de hacer la compensación en el tablero principal hacerla directamente de manera global en este tablero, que acá vos tenés que compensar toda la carga. ¿Me entendés? Claro. Sí, sí. O sea que también se lo puede dar, puntual, digamos, y también acá en este sector tenés 2 o 3 máquinas nomás, 2 o 3 máquinas que son las que te generan eso. Entonces tal vez que hace la compensación individual también, no la hacen en el tablero. O sea, son distintos casos a analizar. No es que para la industria sí o sí se hace un banco de capacitor y chao, no. Hay que estudiarlo al caso. Claro. Porque usted tiene que ver también el criterio económico. Claro. El banco de capacitor es un gasto importante. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, vamos a ver cómo son los métodos. Acá lo van a terminar de entender. Ubicación de los condensadores y habla sobre la compensación. En un principio los condensadores pueden ser instalados en 4 posiciones bien definidas en una instalación eléctrica. Acá tenemos barra de media tensión, acá una barra de baja tensión, tenemos la barra de media tensión, un trafo, ¿lo ven? Acá está el trafo, este es el lado de alta y este es el lado de baja. Y en el lado de baja tenemos distribuidores, supongamos un seccionador acá, que bueno, llega un tablero, una barra de distribución acá que me alimenta 2 cargas. ¿Está? Bien. Claro. ¿Cómo son los distintos tipos de cargas? Un poco ¿cómo se ven acá las compensaciones? Se ve que tiene una compensación en la línea de media y después en las cargas, digamos, de la línea de baja, ¿puede ser? ¿Es así? A ver, comentame. Yo veo 4 capacitores. Por eso le digo, yo veo que hace una compensación en la línea de media tensión, ahí conectando el capacitor, un banco capacitor, no sé qué. ¿Cuál capacitor sería? El C4. El C4, muy bien. Y de ahí hace una compensación ya individual, lo que sería el C1, C2 en las cargas,
y después uno general con el C3 en la línea de baja tensión. Fíjate que en el C4 le ponen una impedancia. Bien. En serie. No, van con capacitores, no sale de impedancia, van con capacitores, porque vos la impedancia tenés la reactancia, digamos, puede ser inductivo o capacitiva. Vos acá lo que claro. es una impedancia, porque impedancia con resistencia cero, es exclusivamente una reactancia capacitiva. O sea, si es una impedancia, recuerden ustedes que la impedancia es resistencia más reactancia, y la reactancia puede ser reactancia capacitiva, reactancia inductiva, ¿no es cierto? Claro. Un capacitor, ustedes están poniendo reactancia pura y exclusivamente capacitiva, pero sí en términos de impedancia, es lo mismo, digamos. Bien. No está mal dicho. Sí, sí. ¿No? Sí. El único lugar donde hace una compensación individual acá en el C1, porque fíjate dónde la hace a la compensación. En el motor. ¿Para quién la hace? Para el motor. En la 2, ¿cómo es la compensación en el 2? Sí, para el motor. Compensa la línea, digamos. Ya la hace Aguas, la haría acá, ¿la ves? A la claro. C2. Si vos claro, por eso compensa la línea, digamos. Como que a la C1 lo hace en paralelo con la carga. Al C2 claro. Lo hacen en un tablero seccional, por decir. ¿Lo ves? Sí. Y al C3 lo hace directamente en la bajada de la baja tensión. Lo principal, digamos. Claro. En un tablero principal o en una línea. En una línea de media, de baja tensión trifásica. Claro. ¿Lo ves? Sí. Y ya la cuarta es media tensión. ¿Estamos? Bien. Claro. Ya en bones de alta trafo. Sí. Que ustedes, en función del factor de potencia, van a verlo, por ejemplo, en el caso 3, nosotros se lo hacen líneas de distribución, eso lo el ingeniero Gallo y el ingeniero Agudo, en relación transmisión distribución, porque ustedes han cola de línea, final de línea. Cuando sale el trafo salen hasta 4 derivaciones del trafo de distribución. Y obviamente hay casas que están más cercanas al trafo y otras que están muy lejanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa durante todo este trayecto? ¿Qué pasa durante todo este trayecto? ¿Qué es lo que pasa? Se supone que acá en del trafo tiene una fase de 230 voltios, ¿no es cierto? Y hay veces que llegan acá con 187. Ya tengo pérdida, chicos. Caída de tensión, y es propio, porque a medida que transcurre la corriente por cada caída de tensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en el medio? Al final de línea se la compensa hasta acá, ¿no? Con capacitor. Está ese cálculo, ese concepto lo van a terminar de hilar fino con el ingeniero Gallo y el ingeniero Agudo, porque eso lo ve generación, transmisión y distribución, más sobre la parte de distribución. ¿Está? Bien. Vamos a las compensaciones. Vamos a tocar a grandes rasgos cómo son las compensaciones. La C1, compensación individual. En este caso se instalan junto a las cargas inductivas a compensar y se obtienen todas las ventajas ya analizadas, que nosotros ya las hemos analizado. ¿Ven qué es lo que decíamos? Se la pone en paralelo con la carga directamente. Puede ser un motor, puede ser un ventilador, puede ser una heladera,
puede ser lo que ustedes deseen. Se la pone en paralelo directamente. ¿Estamos, chicos? Vamos a ver el caso 2 acá, que sería agua arriba el motor. Compensación parcial por grupos. En este caso, los condensadores se instalan en tableros de distribución secundaria o centros de control de motores. Es decir, supongan que, como yo les dije, puede ser un tablero seccional, que acá abajo de esto tengan infinitos motores. Una sala de máquinas, ¿ven? Puede dar una compensación para todo esto. ¿Se entiende, chicos? Bien. Ese compensación ¿Cómo agua sería arriba, la compensación? Agua arriba de las cargas carga inductivas. Sí. Este va en paralelo. La compensación individual va en paralelo con la carga inductiva. La compensación grupal, digamos, parcial por grupo, va agua arriba de las cargas, pero con un conjunto de cargas, digamos, ¿no es cierto? Porque si es una sola carga, suponte que vos acá tengas dos motores. Hay dos cosas que puedes hacer. Puedes poner dos en paralelo, uno a cada motor, o directamente uno arriba, agua arriba de los dos motores. ¿Se entiende? Sí, profe. Por darte un ejemplo de dos. Tal vez que vos tenés que analizar los costos. Tal vez que cuando tenés dos motores, tal vez que te conviene hacer una compensación y tener una mayor cantidad de motores de cargas inductivas, te conviene hacer una compensación grupal. ¿Estamos? Bien. Profe. El caso 3 del capacitor 3. Compensación global centralizada. En este caso se instalan en tableros generales de baja tensión de la instalación eléctrica, que es lo que yo les decía, ¿se acuerdan? O sea, vamos a tener un poco de criterio. Vamos un centro, un inmueble que tenga esa característica. Nosotros tenemos el tablero principal. En cada sector bien definido tenemos tableros seccionales. Pongamos que en los tableros seccionales tenemos, en un costado tenemos 3 motores. ¿Qué tipo de compensación tenemos nosotros para hacer? Si hacemos la individual, tenemos la del tipo de un capacitor C1, ¿no es cierto? Que va directamente en aquel artefacto o lo que sea que me genere carga inductiva. La C2 sería ya en un tablero seccional o en un conjunto, porque esto se alimenta así, ¿no es cierto? Le hago la compensación en el tablero. Ya la tercera sería una global que marca a cada uno de los tableros que alimenta el tablero principal. ¿Lo ven? Yo la puedo hacer la compensación aquí con un capacitor del tipo C3. ¿Está? ¿Entienden cuáles son las diferencias de la compensación? ¿Cómo se la puede ir dando? Sí, profe. En el caso ese que vos has instalado, Daniel, ¿cómo la hiciste? ¿Dónde la hiciste? ¿Sigue ahí, Daniel? Seguido. Bueno, no importa. Este tipo le trajo un término de instalación eléctrica, chico, un galpón, supongan. En la máquina, la compensación la pueden hacer cada una de las máquinas, en el tablero de las máquinas o en el tablero general de la instalación. Va dando pautas de cómo puede ser todo esto.
¿Se va entendiendo? Por último, ya la compensación 4 que se le hace en media tensión. En este caso, los condensadores se instalan en el lado de media tensión. Es posible siempre que la instalación se implemente la red pública de distribución en media tensión. No es una solución muy utilizada en las instalaciones, salvo en instalaciones industriales importantes. ¿Qué significa esto, chicos? Supongan que ustedes acá tengan, el otro día me han llamado de un ingenio, que el ingenio tiene 4 o 6 transformadores que aumentan tu carga. Entonces, tal vez que en ese caso, para compensar, sea más redituable compensar acá en la línea de media tensión. Por eso, cuando tenemos un punto de carga distribuido, por eso no es muy usual ese trabajo. ¿Sí, chicos? ¿Profe? Bien. Sí, diga. Pero ahí tenés que compensar los transformadores. No. En este caso, cuando vos tenés una, por ejemplo, te da un ejemplo, que vos tenés una, todos estos trafos, lo que yo te he marcado acá, por ejemplo, alimentan un ingenio. Entonces, tal vez que dependiendo del caso, no te digo que, tenés 4 trafos que alimentan un ingenio, vos vayas a compensar en media tensión. No. Tal vez que tenés bien distribuida la carga, tal vez que tenés bien seleccionada la carga, como no, entonces vos ahí vas a analizar si le hace a la compensación individual en cada una de las máquinas, si la base parcial ya en cada tablero seccional o la base en un tablero de potencia como el general, o si al tener un distinto tipo de carga la hace a la compensación en media tensión. Como les digo, esa compensación es poco usual, chicos, porque hay que tener un distinto tipo de carga adosa a esa línea como para poder realizarla. No es muy usual. ¿Se entiende? Los que más van a ver van a ser este tipo de compensaciones. La individual, la grupal o la general. ¿Estamos? Esta va a ser en la carga, va a ser en el tablero seccional y esta va a ser en el tablero principal. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, escuchen. Luego me dicen por el grupo de WhatsApp qué es lo que decide la mayoría. Si es que, bueno, siempre cuando había elecciones, en ese caso, los chavos andaban votando, además en la época de la presencialidad, era medio dispar el tema de la clase. Esto ya queda por una cuestión de cada uno. Simplemente para organizarlo, le pido a ustedes que lo discutan de manera personal, grupal, perdón, y me lo transmiten por el grupo de WhatsApp si me dicen que todos van a asistir a clase el jueves o no sé, van a aprovechar para ir a sufragar. ¿Está? Eso lo dejo a su criterio, chicos, y a su disponibilidad. Simplemente le pido que me avisen, ¿no? Siga. Bien, bien. Ahí tengo una consulta. ¿Vieron el modelo que usted nos pasó para que nosotros saquemos para armar los bloques y demás? Yo le quiero hacer una consulta sobre la simbología. Yo ya estoy armando estoy hablando del proyecto. Ajá. Bueno, de la referencia que usted nos dejó del CAD de referencia, yo quiero saber, hay una parte, yo ya estoy armando los diagramas unifilares, y quería saber si la simbología que use para los interruptores electromagnéticos y el diferencial son los que están puestos en ese, porque ahí en el ejemplo que nos deja en el diagrama unifilar que armó, y después abajo deja una acotación con los símbolos que son distintos del mismo, ¿me entiende? En el diagrama unifilar usa una simbología para las térmicas y el disyuntor, y abajo cuando hace la acotación con el símbolo de qué significa es distinto.
quería saber cuál de los dos usamos, digamos, para hacer bien la simbología. Mándame por privado, Sí. por privado una captura, o si no el jueves, si hay que clase, lo vemos el jueves en clase, como para poder definirlo. Bueno, le mando una captura porque ya estaba armando eso, me está faltando eso como para ya que el grupo nuestro le envíe un borrador de lo que vamos a hacer. Bueno, no hay problema. Bueno, chicos, me avisan por el grupo de WhatsApp para el día jueves. ¿Estamos? ¿Profe? Hola. ¿Cómo? No, la importancia es que se renuevan los consejos, tanto directivos, departamentales. Bueno, es su derecho, como también obligación como estudiante, participar, pero eso queda a criterio de cada uno, digamos. ¿Qué se vota? La renovación de los consejos directivos y departamentales. Eso se vota. La importancia, bueno, la verás vos, digamos, la analiza cada uno. Eso yo no estoy, no lo quiero, en realidad no lo diría tampoco, porque eso es una cuestión personal de cada uno. Profe, una consulta de otro tema. Por el tema del parcial que estuvimos hablando, de hacerlo el 28 y eso. Yo necesitaría que se defina cuanto antes ese tema porque tengo que pedir permiso en el laburo para poder rendir. Yo estuve laburando hasta las 8 bueno, y cuarto. Y si en horario de clase no voy a poder rendir. Es que yo lo que les dije que le dejaba a su criterio. Porque si yo le comparto pantalla, ahí también del calendario. Sí, profe. A ver. De nuevo. El día 14, en teoría, nosotros teníamos práctico número 7, que es el de factor de potencia. El 10, bueno, mañana hay mesa de examen, mesa 2. Y el 22 hay mesa 3. Entonces yo les decía a ustedes que querían hacerlo el martes 26 y el jueves 28, como gusten. Pero en el medio vamos a seguir avanzando con los demás temas, ¿no? Claro. Y recuerden que el 26 o el 28, luego el día 2, creo que no es laborable por el día de los fieles difuntos, de las almas. Tendría que controlar el calendario académico, qué dice respecto a ese día, porque es un día menos, digamos. Y de ella nos quedan 2-3 semanas para empezar con luminotecnia. Así que me gustaría el día 14 hacer trabajo práctico. El 19 y 21 ver algo de tierra. Y el 26 avanzar con cortocircuito, luminotecnia, lo vemos. Pero necesito que haga parcial. Me dicen ustedes si va a ser el día 21, 26 o 28. Tienen que elegir entre ustedes el día 21, 26 o 28. Bien, yo profe. prefiero que sea un día jueves. Ya lo vamos a hablar entonces por el... Ya voy a insistir, así lo tratemos de definir. Hablan entre ustedes. Exactamente. Recuerden que va todo antes de factor de potencia. ¿Está? Bien, profe. O sea, profe, ¿van los temas de la primera parte nada más? Todo hasta antes del tema. Sí, todo un poco, digamos. Yo no sé trabajo práctico. Yo no es que yo te voy a dar una casa y vos lo vas a tener haciendo ahora al proyecto, no. Pero te voy a hacer preguntas sobre un proyecto. Básicamente. O le voy a hacer preguntas de potencia, de contratación, aspectos de que tener en cuenta. ¿Se entiende? Va a ser un parcial de 1 y 2, digamos.
Como hacíamos las tareas, ¿se acuerdan que yo le abrí una tarea a las 7 de la tarde y vencía a las 9:15? Bueno, el parcial va a ser lo mismo. Pero una combinación de todos los temas. ¿Estamos? Bien, profe. Bien. Lo definen ustedes. Si el día 21, 26 o 28. ¿Está? Bien, profe, ya lo vamos a estar hablando entonces. Bueno. Porque a mí me gustaría ya en noviembre, luego. Yo calculo que en noviembre se terminará el viernes 26 clase. El día 23 o 25 de noviembre tomarse un parcial ya. O a lo sumo la semana siguiente, ya lo ves. Ya empieza la meta de examen y a usted se le va a complicar. Siempre es preferible tomar parciales durante la época de clase. Así que bueno, esto da para otro momento. Pero me dicen el 21, el 26 o el 28. ¿Le quedó claro? Bien, profe, gracias. Va todo antes de excedencia. Bueno chicos, nos encontramos el día jueves en el caso de que cambien de opinión, si no avanzaré que tengan que estar el día jueves. ¿Estamos? Bien, profe. Gracias, profe. Buenas noches.